Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto y qué gozo el poder acompañarles una vez más, como cada semana, para continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. Esta semana estamos continuando con la lección número 3, que se llama La obra de Jesucristo, la seguridad de la salvación. ¿Cuán confiados podemos estar en la obra de Jesucristo? ¿Cuán confiados podemos estar de que verdaderamente somos salvos? Jesucristo en la cruz del Calvario, con su obra salvadora, nos da la seguridad, nos da las garantías de que verdaderamente somos salvos. A veces nosotros no estamos tan conscientes de todo lo que implica la obra de Jesucristo por nosotros. La Escritura nos enseña que con su sacrificio Jesucristo perdonó nuestros pecados. Él es quien pagó por nuestra culpa. ¿Quién más lo podía hacer si todos éramos culpables? Solamente Jesucristo. Además, dice la Escritura que Él, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, nos ha santificado. Él nos justifica. Esto quiere decir que ha cambiado nuestra naturaleza. De tener una naturaleza de pecado, ahora nos da una naturaleza santa y sin mancha. Ahora nos ha dado una vida nueva. Tenemos una nueva vida en Jesucristo. Esto nos da la garantía de que verdaderamente tenemos una vida eterna, porque ya no hay pecado en nosotros. Además de esto, dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros pecados, es decir, estábamos separados de Dios, destinados al infierno, a la muerte eterna. Sin embargo, Jesucristo nos vuelve a acercar a Dios. Cuando estábamos totalmente alejados de Él, Jesucristo es el camino que nos conduce a Dios. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Podemos estar totalmente seguros de ello, porque Jesucristo no solo fue crucificado y fue sepultado. Dice la Escritura que también resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Así que sabemos que a través de Jesucristo nosotros volvemos a tener acceso al trono de la gracia, porque Jesucristo ya está allá arriba, sentado a la diestra de Dios. Con Él somos salvos, con Él hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida. Jesucristo, con su obra de salvación, nos asegura la vida eterna. Esto es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. Cuán grande es su misericordia y su amor, que nos envió un Salvador. Y con su obra podemos estar totalmente seguros de que somos salvos. Ahora, el único requisito para el ser humano, para poder recibir este regalo de Dios, es arrepentirse con todo su corazón de sus pecados y entregarle su vida a Jesucristo, creer completamente en Él, creerlo con todo su corazón. De esto trata la salvación. Podemos saber que en Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento. Tenemos un nacimiento a una nueva vida. Hemos muerto al pecado, como dice la Escritura, hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado juntamente con Cristo para una vida nueva, para una vida en Él, una vida con Él. Así que, amados hermanos, podemos estar seguros de la obra de Jesucristo. Podemos estar seguros de lo que Él hizo por nosotros y que verdaderamente somos salvos. Vamos a continuar con esta lección, amados hermanos, para afirmar aún más esta seguridad que tenemos de nuestra salvación, de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Como lo hemos estado viendo durante toda esta lección, la obra de Jesucristo nos da absoluta confianza y seguridad de que podemos ser verdaderamente salvos en Él. Para poder recibir este regalo de Dios, este favor de Dios, este don de Dios, es necesario primeramente arrepentirnos y creer con todo nuestro corazón en Jesucristo. Pero es muy importante tener en cuenta esto. Para que se produzca en nuestro corazón, en nuestra vida, un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo desempeña un papel importantísimo, porque es el Espíritu Santo quien se encarga de hacernos entender nuestra naturaleza de pecado, nuestra condición pecadora. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versos del 7 al 11. Son palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo, el Consolador, no va a venir. Sin embargo, si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra del Espíritu Santo en la salvación es de suma importancia, porque Él es el encargado de convencer al hombre que es pecador. Él es el encargado de convencer a los seres humanos que somos pecadores y por lo tanto forzosamente necesitamos de un Salvador. Como lo mencionábamos la semana pasada, allá en Romanos 3 dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea bueno. No hay un solo hombre en la tierra que pueda ser bueno. Aunque el hombre proclame su propia bondad, esto solamente será a partir de sus propios principios. Será a partir de sus propias reglas, de sus propias normas de conducta. Es decir, humanamente, el hombre pone sus propios estándares acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, cuando un esposo engaña a su esposa, es malo porque es una infidelidad. Sin embargo, cuando una persona miente para no lastimar a otra persona o para evitar que un problema se haga más grande, entonces le llaman mentira piadosa. Y podemos ver que esta es la forma, estas son las normas y reglas de conductas del ser humano. No hay nada absoluto, todo es relativo. Sin embargo, cuando nos miramos delante de la ley moral de Dios, de los estándares de Dios, nos damos cuenta que entonces somos pecadores, porque mentir es malo, sea de la manera que sea, mentir es malo. El Señor en su ley moral nos dijo, no mentirás, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y todas estas leyes, todas los mandamientos del Señor son absolutos. Por lo tanto, delante de Dios, el hombre es malo. No hay nadie que sea bueno. No hay nadie que sea justo. El hombre es pecador. Por más que el hombre proclame su propia justicia, el hombre es pecador. Por eso nos dice en Romanos, la Escritura nos dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. El hombre, en su estado de pecado, jamás pone su mira en el Señor. Jamás pone su vista en Dios.
no busca a Dios. En su estado pecaminoso, siempre ve hacia sí mismo. Como les mencionaba hace un momento, pone sus propios estándares acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Mira hacia sí mismo. Lo que el hombre considere que sea bueno, entonces eso será. Y lo que el hombre considere que es malo, entonces eso será. Y está en un estado de pecado. Como en una esfera, sin mirar más allá de sí mismo. Por eso es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Porque el hombre no busca a Dios. El hombre se siente bueno. El hombre siente que él es merecedor porque ha vivido de una manera correcta. Sin embargo, recordemos esto, el ser humano está separado de Dios. Dios cuando puso al hombre en el huerto del Edén, le dijo que no le desobedeciera porque entonces se separaría de él. Sin embargo, el hombre pecó y se separó de Dios. Espiritualmente está muerto. Como dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El ser humano está muerto en delitos y pecados. Así que no hay nada bueno en él. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Proclama su propia justicia, pero una justicia que está corrompida. Una justicia donde todo es relativo. No hay nada absoluto. Y es aquí donde comienza la obra del Espíritu Santo en la salvación. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo mostrándole al ser humano su condición real. Porque por más que el ser humano proclame su bondad, no dejará de ser un mentiroso, un ladrón, un desobediente, un adúltero, un idólatra. El ser humano ha cambiado la gloria de Dios por darle honra a los ídolos. El ser humano se idolatra a sí mismo. En su estado de pecado considera que eso está bien. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo y le convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces lo lleva a entender verdaderamente que es un pecador y que necesita ser salvado de ir al infierno. El hombre se siente en ese momento culpable. Esta es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Hace ver al hombre su culpabilidad. Cuando el Evangelio viene a la vida de la persona, entonces, primeramente, el Espíritu Santo está actuando en el corazón de la persona, convenciéndole de su estado de pecado, de su condición pecadora. Lo hace ver que su justicia no le salva. Le hace ver que él está totalmente muerto en delitos y pecados y forzosamente necesita de un Salvador. Cuando el Espíritu Santo obra de esta manera en las personas, entonces viene el arrepentimiento a la vida de la persona y entonces los lleva a poner su fe en Jesucristo. Mis amados hermanos, este es el papel del Espíritu Santo en la salvación. Como podemos ver, es de suma importancia, porque algo que es verdaderamente real es que nadie, absolutamente nadie, se acercaría a Cristo si el Espíritu Santo no le convence de que es un pecador y necesita ser salvado. La gente se considera buena.
Esa es su propia opinión. Sin embargo, a la luz de la verdad, a la luz del Señor, el hombre es pecador. El hombre es culpable. El Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Le convence de que necesita de un Salvador. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Lo que el Espíritu Santo hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos al Evangelio, para que nosotros aceptáramos a Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, tenemos tanto, pero tanto que agradecerle al Señor, porque es Él quien nos llamó a su presencia. Es Él quien nos ha salvado para que nosotros podamos tener vida eterna. En nuestro devocional, en nuestro tiempo de oración, seamos agradecidos con el Señor. Porque estando en nuestra condición, Él lo hizo todo por nosotros. Como lo hemos mencionado anteriormente, el arrepentimiento es muy importante para la salvación. Sin embargo, el arrepentimiento no nos hace salvos. La única manera para poder recibir la salvación es a través de la fe. En Efesios 12, la Escritura nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Creer en Jesucristo es un requisito fundamental para poder ser salvos. Necesitamos confiar plenamente en Él para poder recibir la salvación. Pero entendamos un poco acerca de lo que trata la fe. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe es la seguridad de recibir lo que se espera y es el convencimiento de las cosas que son reales aunque no las podamos ver. Generalmente, al ser humano le cuesta creer en las cosas que no puede ver. Tenemos un dicho muy popular: hasta no ver, no creer. Esto mismo le pasó a Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Tomás había escuchado de viva voz de Jesús de que él resucitaría. Sin embargo, cuando le vinieron con la noticia a Tomás de que habían visto a Jesús, que había resucitado, él no creyó. Él dijo: hasta que no metiere mi dedo en sus manos y metiere mi mano en su costado, entonces no creeré. Al pasar el tiempo, Jesús se presentó delante de él y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano a mi costado y mete tu mano. Entonces el Señor le dijo algo muy importante: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. La fe es la seguridad y es la confianza en las promesas de Dios. Mira lo que dice Tito, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios no miente. Si Dios lo ha dicho, entonces lo cumplirá. Así que si el Señor nos ha prometido la salvación a través de Jesucristo, entonces podemos creer totalmente en Él. Creer en Jesucristo es total seguridad en Él, es confianza plena en su obra hecha en la cruz del Calvario, sin importar si lo podemos ver o no. Es seguridad en Jesucristo. Podemos tener la certeza, la seguridad del perdón de pecados, de la reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. Miremoslo de esta manera. Físicamente, la historia
nos da evidencia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Muchas personas en el mundo conocen el sacrificio de Jesucristo y lo conocen porque fue algo real, fue un hecho real. La historia nos da evidencia de esto. Jesucristo fue un hombre injustamente castigado y fue crucificado. Tal fue el alcance de el impacto de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que dividió la historia en dos partes. Visiblemente, todo esto sucedió. Pero además, dice la Escritura, que espiritualmente Cristo nos perdonó, nos justificó y nos ha acercado al Padre. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Jesucristo, creer en Jesucristo implica confianza plena en lo que podemos conocer visiblemente de Él, pero más en lo que no podemos ver, en las cosas invisibles, en lo que Él hizo espiritualmente por nosotros. Poner nuestra fe en Jesucristo es descansar en los hechos visibles como los no visibles. Es creerle totalmente a Él. Es creer que Él vino y murió por nuestros pecados y que fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios y nos ha justificado y nos ha perdonado y nos ha salvado. Es creerlo con todo el corazón. Si verdaderamente queremos ser salvos, necesitamos poner toda nuestra fe en su obra, en lo que Él hizo, en Jesucristo, en lo que Dios ha prometido. Confiar en todo lo que implica la obra de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados a través de la fe. Hemos sido salvados a través de la fe. Solamente a través de la fe podemos alcanzar la salvación. Cuando nosotros creemos verdaderamente en la obra de Jesucristo, creemos en Él con todo nuestro corazón, entonces somos salvos. A partir de que nosotros confiamos plenamente, creemos fielmente en nuestro corazón que Él es quien salva, entonces la justicia de Jesucristo nos es imputada. Él ha pagado por nosotros, Él nos ha justificado, nos ha hecho libres del pecado. Su justicia ahora es nuestra justicia. A partir de que creemos, entonces el Señor nos otorga la vida eterna. Creemos en las promesas de Dios. Creemos que el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que cree en Jesucristo. Mira lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, cuando cree, cuando confía, cuando pone su fe verdaderamente en Él, entonces es salvo, pasa de muerte a vida. Cuando creemos en la obra del Señor. Amados hermanos, tengamos siempre en cuenta esto. Para poder ser verdaderamente salvos se necesita la fe. La fe en Jesucristo. Creer en la obra de salvación. Creer en la promesa de Dios.
No basta solamente con el conocimiento de ello, sino debe de ser un convencimiento total en nuestro corazón, la seguridad total de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. De esto trata la fe, de esto trata creer en Él, de esto trata creer en Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación. Amados hermanos, cuando tengamos la oportunidad de predicarle a alguien, recordémosle esto. Necesitan confiar plenamente en Jesucristo, porque solo la fe en Él es la que salva. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Dios diseñó un plan de salvación a través de la obra de Jesucristo. A la obra de Jesucristo le conocemos como obra de redención. Redención, en su concepto etimológico, hace referencia a la liberación de una persona de una condición de esclavitud, prisión, dolor, castigo o de una deuda. Podemos entenderlo de una manera más clara. La obra de Jesucristo está dirigida a darnos libertad del pecado al cual el hombre se sujetó cuando desobedeció a Dios y escuchó la voz de Satanás en el huerto del Edén. Un símbolo de lo que Dios haría por nosotros a través de Jesucristo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, cuando Dios libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Dice la Escritura que Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Esto quiere decir que los sacó con poder. El Señor los redimió, los libertó de la esclavitud a la cual estaban sujetos. Jesucristo, en la cruz del Calvario, vino a pagar el precio por nuestra libertad. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios que nos salva, que nos libera. Es el poder de Dios que nos saca de aquella esclavitud a la cual estábamos sujetos, a la esclavitud del pecado, y nos da libertad en Cristo. El plan de Dios, el plan de redención, el plan de liberación, el plan de salvación se cumple a través de Jesucristo. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya no estamos ahora más en condenación. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora vivimos para Él, somos libres en Él. Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo, al dar su vida por nosotros, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres por Él y libres para Él. Ahora somos suyos, ahora le pertenecemos. Por lo tanto, podemos confiar completamente en su obra, en que Dios a través de Jesucristo nos ha salvado. Este es el plan de redención para toda la humanidad. El Señor nos ha rescatado. El Señor nos ha dado algo nuevo, una nueva vida. Ya no estamos más bajo el control y el dominio de Satanás. Ahora podemos ser libres en Él. Mis amados hermanos, cuán glorioso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y como lo estuvimos mencionando la semana pasada, cada persona que pone su fe en Jesucristo puede ser salva, porque la salvación es una decisión personal. Es cierto que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero no es una salvación colectiva. Es salvación a todo aquel que cree.
Ahora veamos cómo sucede la obra de redención en la vida de cada persona. En primer lugar, se necesita del Evangelio. Una persona necesita escuchar el Evangelio, escuchar las buenas nuevas de salvación, escuchar de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de qué trata toda la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces es cuando el Espíritu Santo entra en acción. El Espíritu Santo se encarga de todo lo demás, trae convicción de pecado a su vida, le muestra su condición pecadora, le muestra que necesita a un Salvador. Entonces, la persona, al conocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, le duele tanto, tanto haberle fallado, le duele tanto que el mismo Dios haya venido a pagar en su lugar. Y viene el arrepentimiento a su vida y le pide perdón a Dios por haberle fallado. Y en ese momento, entonces decide poner su fe en Jesucristo y le reconoce como su Señor y Salvador. En el instante que sucede todo esto, entonces Dios le otorga la salvación. Cuando una persona decide poner su fe en Jesucristo, entonces Dios le otorga la salvación. Aunque físicamente no sienta nada, si en verdad ha creído con el corazón, entonces puede estar seguro que tiene la vida eterna, que Jesucristo le ha salvado. Así sucede este proceso. El Evangelio llega a su vida, el Espíritu Santo obra en él para que entienda su condición, entonces entiende que necesita un Salvador. Reconoce lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, se arrepiente con todo su corazón, cree en Jesucristo y su vida cambia. Ahora es una vida nueva. Ahora Dios le ha dado una nueva naturaleza. Su antiguo yo ha muerto y ahora resucita a una nueva vida. Esto sucede en toda la obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, tengamos esto muy pero muy claro, porque nos ayudará a mantenernos firmes en el Señor. El enemigo siempre intentará de alguna manera tratar de desanimarnos, tratar de decirnos que no, que estamos fallando tal vez, que seguimos siendo pecadores, porque es cierto, espiritualmente somos perfectos, pero seguimos en este cuerpo que es imperfecto, que se sigue equivocando. Un cuerpo que se ha acostumbrado al pecado y de alguna manera muchas veces nos podemos equivocar. Y el enemigo puede aprovechar eso para hacernos dudar de nuestra salvación. Sin embargo, poder saber todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos ayudará a mantenernos firmes, a saber quiénes somos en Él, a saber que verdaderamente somos sus hijos. Por lo tanto, no nos podrá vencer el enemigo. Podremos estar seguros de nuestra salvación. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versos del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo nos dará la fortaleza para vencer. En Jesucristo somos más que vencedores. Y sabemos que no es por nosotros, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él ya venció por nosotros. Cuando nosotros estamos seguros, estamos confiados, estamos afianzados en Él, entonces tenemos la victoria. Entonces podemos tener la victoria. Su obra redentora en la cruz del Calvario nos asegura la victoria. Así que el enemigo ya no tiene más influencia sobre nosotros. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice la Escritura, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos seguros en Él. Somos salvos en Jesucristo.
En Efesios capítulo 2, verso 8, la Escritura nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las Escrituras nos aseguran que somos salvos por gracia por medio de la fe. Esto quiere decir que es un regalo de Dios a todos los hombres que deciden confiar en la obra de Jesucristo. Cuando nosotros vemos que en la obra de Jesucristo el Espíritu Santo tuvo que intervenir para poder traer convicción de pecado a nuestras vidas, nos lleva aún a entender más las Escrituras, a entender más este pasaje cuando dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. En Efesios 2:5 dice la Escritura, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios a la humanidad pecadora, incapaz de mirar hacia Dios. Mira lo que la Escritura nos enseña aún más profundo. Entendemos aún más este regalo de Dios. Es Dios mismo proveyendo lo necesario para nuestra salvación. No solo fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Como lo mencionábamos anteriormente, nosotros en nuestra condición de pecado jamás hubiéramos reconocido lo que Jesucristo hizo por nosotros. Fue el Espíritu Santo quien trajo convicción a nuestra vida de pecado, de justicia y de juicio. Así que, viéndolo de una manera panorámica, podemos ver que Dios hizo absolutamente todo. Él hizo la obra y también fue su mismo Espíritu convenciéndonos acerca de lo que Jesucristo hizo. Para poder ser salvos, Él lo hizo todo. Mira lo que el Señor dijo en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Él y solo Él quien salva. Él cambia nuestro corazón de piedra, dice la Escritura, y nos da un corazón de carne. Él cambia nuestro corazón duro que no es capaz de mirar hacia Dios y nos da un corazón entendido. Es decir, es Él quien nos lleva al conocimiento de que somos pecadores. Él nos lleva al arrepentimiento, es Él quien nos salva y pone su espíritu en nosotros. Podemos darnos cuenta que en todo es Él. Así que la Escritura nos da total evidencia de que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, es un regalo inmerecido. En la condición pecadora en la que nos encontrábamos, ni siquiera éramos capaces de mirar hacia Dios, de buscarle a Él. No mirábamos más allá de nosotros mismos. Estando en nuestra esfera, solo mirábamos hacia nosotros mismos. Muertos en delitos y pecados, separados de Dios. El ser humano en su necedad, el ser humano en su orgullo, idolatrándose a sí mismo, creándose falsos dioses, alejado de Dios. No tenía la capacidad de siquiera mirar al Señor. Y a pesar de esto, podemos ver el plan de redención del Señor. Que sin nosotros tener algún mérito, el Señor lo hizo todo por nosotros. Era fácil para el Señor habernos desechado y ya. Sin embargo, el Señor ha tenido tal misericordia y tal amor por nosotros que nos ha salvado. Todo lo hizo Él. Es un regalo de Dios. Nosotros hubiéramos
Si el Espíritu Santo no hubiera hecho eso por nosotros, hubiéramos reaccionado como su pueblo en aquel momento. Dice la Escritura allí en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Así como el pueblo gritaba en aquel momento, crucifíquenle, nosotros también lo hubiéramos hecho. Nosotros también hubiéramos gritado, crucifíquenle. Porque no éramos capaces de ver más allá de nuestros propios ojos. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida aún estando nosotros muertos en pecado. Podemos ver que la obra es totalmente un regalo de Dios. Es Él convenciéndonos de pecado, es Él llevándonos al arrepentimiento, es Él perdonándonos, es Él justificándonos, es Él acercándonos a Él mismo, es Él salvándonos. En todo es Él. Esto es gracia de Dios, es un regalo de Dios, es el don de Dios. Todo es de Él. Qué maravilloso es tener un Dios así. Qué glorioso es que estando en una condición totalmente alejada de Él, entregó todo por nosotros. Somos salvos por gracia. Hay quienes piensan que el hecho de que Jesucristo vino a la cruz del Calvario, entonces cada uno decide por Él. Pero la Escritura nos da evidencia de que no, que en todo fue Él. Su Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él haciendo la obra completa en nosotros. Entendemos aún más la gracia de Dios, el regalo de Dios, un favor inmerecido. Así que, mis amados hermanos, seamos totalmente agradecidos. No nos olvidemos ningún momento de agradecerle al Señor por este favor que nos ha hecho. Estábamos destinados a la muerte eterna y Él lo hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Ese fue el regalo de Él para nosotros. Sin ser merecedores, Él lo hizo por nosotros. Merecíamos ir al infierno y es Él otorgándonos este don. Fuimos salvos, como dice la Escritura, por el puro afecto de su voluntad. Tengamos siempre en cuenta su obra. Si vivimos, es por Él. Si vivimos, es por Él. Así que nuestra adoración debe de ser a Él. Nuestra devoción total debe de ser a Él. A Él sea la gloria. Amados hermanos, la seguridad de la salvación, como lo hemos estado viendo a lo largo de esta lección, radica en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos regala la salvación cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versos del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Conociendo esto, teniendo esta seguridad de lo que nos afirma la palabra, ya no puede haber dudas en nosotros de que verdaderamente somos salvos a través de Jesucristo. Si en verdad hemos creído en el Señor, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Él, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos total seguridad de que somos salvos, de que tenemos la vida eterna. Esto
nos debe de llevar a descansar, a estar tranquilos, porque nuestra salvación es segura. También nos lleva a entender esta gran verdad de que nuestra salvación no se pierde, porque está segura en Él. Existen algunas ideas acerca de que la salvación se puede perder o que no se puede perder. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, miremos estos aspectos. Cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo, dice la Escritura que sus pecados le son perdonados. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor, en la cruz del Calvario, ha perdonado todos nuestros pecados. Dice la Escritura que anulando el acta de decretos que había contra nosotros. El Señor anulando todas aquellas culpas que nos acusaban, que nos hacían merecedores del castigo. Él es quien nos ha perdonado. Este acto que el Señor ha hecho es irreversible. Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Él perdonó todos nuestros pecados. Además de esto, dice la Escritura que Él ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, creemos en Jesucristo, Él nos da una nueva vida. Somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. El Señor cambia nuestra naturaleza, esa naturaleza de pecado, y nos da la naturaleza de Dios. Ahora somos nuevos. Esta nueva naturaleza de Dios no se puede perder. Mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo un hijo podría dejar de ser hijo? Y continúa, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta nueva naturaleza es de Dios. El Señor nos ha hecho sus hijos, no es algo humano. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Él quien nos ha otorgado esto, así que nosotros no lo podemos perder. No es algo que se pierda. Ahora, aunado a todo esto, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado ahora una nueva relación con Él. Él nos ha salvado para sí mismo. En esta nueva relación con el Señor, Él nos asegura que nada, absolutamente nada nos separará de Él. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido santificados para poder estar en su presencia a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahora tenemos paz para con el Señor. La ira de Dios hacia nosotros por ser pecadores se ha quitado a través de Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Más adelante dice en el verso 38 de Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Cuál seguridad, cuánta seguridad el Señor nos da acerca de nuestra salvación? Acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Acerca de que no se puede perder, que está segura en Él. Nada nos separará de Él, de su amor. Y por si esto fuera poco, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Su pacto es eterno. Ya no hay vuelta atrás. El Señor no se desdice. Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos hace una promesa de salvación y para siempre. Un solo sacrificio es suficiente. Este sacrificio es para siempre. Un solo pago por los pecados. Podemos estar totalmente seguros. Podemos estar totalmente confiados de nuestra salvación. Podemos, a la luz de las Escrituras, podemos confiar de que la salvación no se pierde. Si verdaderamente hemos confiado en Jesucristo, esta salvación no se pierde. Algunos consideran que sí se pierde porque hay personas que han decidido por Cristo, lo han dicho, pero en su vida no se refleja. En algún momento empezaron contentos, sirviendo al Señor, pero se alejaron del Señor. Por eso consideran que se pierde la salvación. Sin embargo, hay que tenerlo muy claro. Tal vez nunca fueron salvos. Solo fue una emoción del momento. Si verdaderamente una persona ha creído en el Señor, dice la Escritura que Él ha cambiado nuestra naturaleza, nos da ahora una naturaleza santa. Esta naturaleza siempre querrá hacer las cosas de Dios, querrá servir al Señor, querrá vivir para Él, hacer las cosas correctas, vivir en justicia, en amor, en santidad. Es muy cierto que nos podemos equivocar. Es muy cierto que podemos pecar. Pero un hijo de Dios no peca deliberadamente. Un verdadero hijo de Dios se equivoca. Y así como se equivoca, entonces va y pide perdón al Señor. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A un hijo de Dios le duele fallarle al Señor. Por lo tanto, va y le pide perdón a Dios. Esto es total seguridad de su salvación. Sin embargo, si alguna persona en algún momento decidió por Cristo, pero se alejó y no quiere nada con Él, entonces tal vez nunca fue salvo. Tenemos que tener muy claro esto, porque la salvación no se pierde. Un hijo jamás deja de ser hijo. Si Dios lo ha rescatado, si Dios lo ha perdonado, si ya le pertenecemos a Él, dice la Escritura que ¿quién nos arrebatará de su mano? Podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación. Amado hermano, si en algún momento hubiera dudas acerca de tu salvación por tu comportamiento, es tiempo de que examines tu vida. Examina tu vida. Tal vez solo estás siendo rebelde. O tal vez no seas salvo. ¿Hay seguridad de la salvación? Claro que sí. Por eso podemos analizar nuestra vida a la luz de las Escrituras y meditar si verdaderamente somos salvos. Porque la salvación no se pierde. Mira lo que dijo Jesús acerca de sus ovejas en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Cristo hay seguridad de la salvación. Seguridad completa.
Y si nadie puede arrebatarla de la mano del Señor, entonces quiere decir que no se pierde. Recordemos esto, amados hermanos, la salvación es nuestra unión con Cristo. Espiritualmente hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Hemos sido muertos con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos sido resucitados con Él. Como dice Efesios capítulo 2, verso 6, estamos ahora sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ligados eternamente con Jesucristo. En el momento de poner nuestra fe en Él, estamos ligados con Jesucristo para siempre, porque Él lo hizo por nosotros. Así que, mis amados hermanos, qué gran confianza, qué gran gozo debe haber en nuestro corazón de saber que somos salvos, verdaderamente salvos, y que no se pierde nuestra salvación. Que no se pierde nuestra salvación. Como les mencionaba hace un momento, si hay dudas de la salvación, examínense a sí mismos. Si hay algo que no está bien, pídanle perdón al Señor. Y si consideran que no son salvos, entonces arrepiéntanse de sus pecados. Pongan su fe en Jesucristo. Meditemos en esto, mis amados hermanos. La obra de Jesucristo no tiene fecha de caducidad. Esto quiere decir que no es algo temporal, que sea algo solo pasajero, sino que es por toda la eternidad. Nuestra respuesta a tan grande sacrificio debe de ser de entrega total, de adoración total, de devoción total al Señor, porque no hay una forma de poder pagar lo que Él hizo por nosotros más que con nuestra propia vida. Seamos totalmente agradecidos por este favor de Dios. Seamos agradecidos y comuniquémosle al mundo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de que en Jesucristo hay salvación. Esta es la gran comisión que el Señor nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, que el mundo puede ser salvo, que el mundo puede ser salvado de ir al infierno, que pueden tener vida eterna solamente en Jesucristo. De esto trata la obra redentora del Señor. Esta es su obra de salvación. Estemos totalmente conscientes de lo que Él hizo. Nos llevará a tener una vida de mayor agradecimiento y aún de mayor gozo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues bien, mis amados hermanos, hasta aquí concluimos con esta lección, con la lección número 3, que se llamó la obra de Jesucristo, la seguridad de la salvación. Si Dios lo permite, nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana. Dios les bendiga y les guarde mucho.